Entonces, hoy es un fundamento que a mí me encanta. O sea, nunca aquí en la iglesia he predicado eso, pero soy apasionado del tema de los tiempos del fin, de qué dice la Biblia sobre los tiempos del fin, de qué dice la Biblia sobre el retorno de Cristo y sobre el destino eterno que nos espera. Entonces, nuestra confesión de fe de iglesia pues dice lo siguiente, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Creemos en el retorno personal, corporal y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, cuyo momento solamente es conocido por el Padre, demanda constante expectación y como nuestra bendita esperanza motiva al creyente a vivir en rectitud, servicio sacrificial y con entrega a la misión. Creemos que Dios ordena a todos en todo lugar a creer en el Evangelio, volviéndose a Él en arrepentimiento y recibiendo al Señor Jesucristo. Creemos que Dios resucitará a los muertos corporalmente y juzgará al mundo, asignando al no creyente a la condenación y al tormento eterno consciente, y al creyente a la eterna bendición y gozo con el Señor en el cielo nuevo y tierra nueva, para alabanza de su gloriosa gracia. Amén. Eso lo vamos a desglosar ahorita en varios puntos importantes, pero es lo que creemos como iglesia. Esa es la confesión de fe de nuestra iglesia. ¿Y qué creemos sobre la parusía? ¿Por qué parusía? Vas a estar viendo esa palabra mucho en este estudio, y eso lo que significa es el regreso de Cristo, el retorno de Cristo. Cuando nos refiramos a eso, pues parusía es eso, retorno de nuestro Señor. Como cristianos nosotros tenemos esa esperanza, o sea, nos reunimos, nos congregamos en el nombre de Jesús, creemos que Él murió por nuestros pecados, creemos que Él resucitó para darnos vida eterna, pero también creemos que Él va a regresar al fin de los tiempos a rescatar a su iglesia, a su pueblo, y va a juzgar el mundo. O sea, esa sería la enseñanza. En Hechos capítulo 1 versículo 11, por ejemplo, tenemos a Jesús que está ascendiendo en los cielos, y de pronto los discípulos están ahí, se miran alrededor y aparecen dos ángeles y les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Asimismo esperamos el regreso de Jesucristo. Mateo 24:30 también dice: entonces cuando venga el fin, cuando ya sea el fin de los tiempos, pues aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra, o sea, todas las personas de la tierra, harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La iglesia de Cristo pues espera ese día en que el Hijo de Dios, Jesucristo, regrese a la tierra. Y es un regreso inminente, según dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Pues la Biblia aclara que eso no ha sido revelado. El cuándo no ha sido revelado, y no nos concierne a nosotros pues estar indagando el cuándo, sino más bien estar apercibido a las señales que la Biblia dice que identifican que el tiempo se está acercando. Hay muchos a lo largo de la historia de muchas tradiciones no buenas, por decirlo de alguna manera, que han dicho: Cristo viene en el 1912, o Cristo viene cuando se acabe la Primera Guerra Mundial, o Cristo va a venir cuando se acabe la Segunda Guerra Mundial, y le ponen fecha y le han puesto fecha, y se han equivocado. Entonces nosotros no debemos indagar por la fecha o tener una expectativa de en el 2027 pues se acaba el mundo. Recuerdo cuando se acababa el calendario maya, por lo menos en Cuba se hizo un revuelo, que era el fin del mundo y que ya no iba a haber más tiempo y qué sé yo.
Y entonces algunos pues unieron eso con entonces las profecías de Cristo, hicieron una teología un poco distorsionada. Pasó el calendario maya y pasó la fecha y seguimos aquí todavía. Entonces nuestro Señor viene, pero todavía, o la Biblia no revela una fecha. Mateos y Marcos aluden al mismo pasaje y dice, ese es Jesús hablándole a los discípulos. Pero de aquel día y hora, o sea, del día del regreso de Cristo, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Jesús como hombre cuando estaba en la tierra, Él dice, ni aún yo en mi humanidad sé cuándo es mi regreso, sino solo el Padre. O sea, solo Dios es el que sabe y el que conoce el día y la hora que Él tiene preparado para el regreso. Pero sí hay señales de que nos estamos acercando al fin. Sí hay señales de que nos estamos acercando y que ya de hecho estamos en los últimos días. De hecho, estas señales se han pasado casi siempre en la historia, pero a medida que se vayan intensificando y a medida que se vaya globalizando, o sea, que todo el mundo vaya siendo parte de estas señales y sean evidentes en todas partes del mundo, pues nos vamos a dar cuenta de que el fin está llegando, de que ya Cristo está a las puertas. Ahora vamos a observarlas y piensen ustedes para ustedes mismos si ven algo de eso ahorita en el mundo como estamos hoy. Este mundo tan globalizado, este mundo donde podemos interactuar con personas de casi todas partes y geografías de la tierra. Entonces, primero, ¿qué señales habrá del fin? Luego lea Mateo 24, ahí lo explica bastante y bastante nos podemos confundir también. Pero el evangelio va a ser predicado en todas las naciones o en todas las etnias. O sea, la palabra de Dios va a ser predicada en todo el mundo. Literalmente ese pasaje, Mateo 24:14, dice que cuando el evangelio sea predicado en todas las partes del mundo o en todas las tribus de la tierra, pues vendrá el fin. Ya cuando el evangelio sea anunciado en todo el mundo, pues ahí va a venir el fin. Otra señal es que la apostasía y el enfriamiento espiritual pues también va a aumentar. Ese pasaje, por lo menos Mateo 24:10, dice que por la maldad de muchos o el crecimiento de la maldad haría que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, la apostasía lo que significa es que estamos dentro de la iglesia y de pronto una persona se separa o apostata o dice, ¿sabes qué? Ya no creo más en Cristo, no creo en Jesús. O hace una doctrina que se separa completamente de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, pueden decir, alguien entra a la iglesia y al cabo de los años decir, ¿sabes qué? Dios no es 3 personas, Dios son 9. En vez de ser una trinidad, pues son 9. Tuvo una revelación que son 9. Entonces eso es apostasía. Eso es alejarse de la fe bíblica. Entonces eso también está en crecimiento. Entonces, guerras y conflictos entre naciones. Y cuando Jesús está diciendo esto en Mateo 24, está diciendo, no se sorprendan de esto, no se sorprenda de que hayan guerras y conflictos y rumores de guerras, porque es necesario que esto venga antes de que llegue el fin. Y ciertamente en la historia de la humanidad ha habido guerra desde Caín y Abel hasta ahorita. Pero el punto está en que se vaya globalizando el asunto, en que se vaya intensificando, que veamos como que se está calentando cada vez más. Entonces, otra señal, habrán falsos cristos y profetas y va a existir engaño religioso. O sea, se van a parar personas a decir, yo soy Cristo, o yo soy, no sé, el ángel fulanito de tal, o yo soy el Abraham reencarnado, no sé cuántas cosas pueden decir. Habrán falsos cristos y van a haber falsos profetas, y eso lo va a conducir a un engaño religioso. ¿Cuándo hay un falso profeta? Cuando habla algo que supuestamente es en nombre de Dios, pero número 1, o no se cumple, o número 2, está en contra de lo que la palabra de Dios dice. O sea, si esa persona habla algo y eso está evidentemente en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues evidentemente es un falso profeta. O si habla algo
y eso no se cumple, pues también es un falso profeta. Y eso hoy abunda mucho, tristemente hoy abunda mucho. Es por eso que yo creo que estamos a un pasito más de estar en los últimos tiempos. También habrá hambre, habrá pestes, habrá terremotos, habrá muchos problemas. Y eso, como les digo, ha sucedido desde la caída de Génesis 3. Pero el tema está en que se vaya globalizando, que se vaya haciendo más grande. Y también otra señal es que la iglesia va a ser perseguida. La iglesia, a medida que el evangelio se va expandiendo, se va predicando el evangelio, pues también igualmente va a aumentar. Fíjense, con el aumento del evangelio también aumenta la apostasía y también aumenta la persecución de la iglesia de una manera o de otra. Esos son señales que nos están diciendo que nos estamos acercando al regreso de Cristo. Eso. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener una expectación constante. Todavía hay cosas que faltan. Una de las últimas señales es que, según la Biblia, también va a aparecer como esta figura que todos en la Biblia se menciona como el anticristo o el hombre de iniquidad, que va a engañar a todas las naciones, que va por medio de prodigios y milagros, pues va a engañar a todos y va a poner a todos en contra de Dios y en contra de los agentes de Dios en la tierra, que es su iglesia. Es por eso que la persecución también va a aumentar. Y también el apóstol Juan dice que no nos sorprendamos, porque han salido, desde el tiempo de Juan ya estaban saliendo anticristos. O sea, estaban saliendo como o personas o movimientos o incluso ideologías que se oponían a la doctrina de Cristo y a su evangelio. Pero estamos esperando uno que ese sí va a ser como el mero en el sentido terrenal, el que va a volcar todo contra Dios y contra su iglesia. Pero la iglesia de Cristo, los que esperamos en el Señor, debemos estar con una expectación constante. Debemos estar, como dice Mateo 24, por lo tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Ya dijimos que no podemos saber el día. Puede ser mañana, puede ser hoy en medio de la carnita. Me va a decir, no, pastor, pero todavía faltan alguna que otra señal. Es verdad. Pero debemos tener una expectación constante. Debemos estar velando, y velar significa hacer la voluntad de Dios día tras día. Es solamente eso. No hay que ponerse, ¿cómo se llaman las horquillas aquí, amor? Gancho. No debemos poner gancho en los ojos, así tener los ojos abiertos las 24 horas velando a los cielos a ver si Cristo viene. Esa no es la idea del pasaje. La idea es que debemos constantemente estar haciendo la voluntad del Señor o lo que le agrada a Dios, para estar delante de su presencia y estar esperando a que nuestro Señor pues regrese. Y este regreso nos debe traer consuelo y nos debe traer esperanza en el día de hoy, a nosotros los que estamos vivos. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Pues en ese día, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. La trompeta anuncia ese toque, pues anunciaba el triunfo, anunciaba la entrada del rey. Imagínense un castillo, las trompetas sonando y el rey entrando de forma gloriosa a su reino. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea, aquellos que hayan creído en Jesús desde todas las generaciones, aquellos que hayan puesto su confianza en Dios, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hasta que Jesús venga. Dice que los que estén muertos, pues ellos se van a levantar primero. Y Pablo pensaba que, fíjense si es expectante como debemos estar, que Pablo en sus tiempos pensaba que Cristo iba a llegar aún él estando vivo. Porque él dice, entonces nosotros los que estemos vivos, o sea, Pablo estaba diciendo, yo estoy esperando a que el Señor venga. Yo estoy esperando a ver los cielos abiertos y a ver a Jesús descender. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos en Cristo,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Lo que Pablo quería era darle consuelo a la iglesia de aquellas personas que ya habían dormido, según dice la Biblia, es un eufemismo en la Biblia para morir, que habían partido con Cristo. Pues Dios mismo los iba a levantar. Iban a estar siempre con Él. Y es el famoso, este pasaje habla sobre el famoso arrebatamiento que muchos a lo mejor hemos escuchado hablar o hemos visto películas. Pero la idea de esto, de esta palabra también, no es que Dios nos va a llevar para otro lugar, sino más bien que vamos a ser arrebatados con Cristo, que vamos a ser levantados, pero para recibir a Cristo en las nubes y entrar triunfantes con Él en su reino en la tierra. Va a ser un acto de vamos a esperar a nuestro Señor, vamos a recibirlo y volvemos con Él. Entonces, ¿cómo vivir? Si debemos estar expectantes, si debemos estar de cierta manera esperando el regreso de Cristo día tras día en nuestra vida. Pues Pedro responde, dado que todo lo que nos rodea será destruido, o sea, la Biblia dice que Jesús viene también, dijimos, viene a rescatar, a levantar a su pueblo, pero viene a hacer juicio también sobre la tierra. Porque aunque nosotros ahorita estamos aquí, pero no podemos negar de que hay maldad en el mundo. Y Jesús viene a hacer juicio sobre esa maldad y sobre los agentes de maldad en el mundo. Él está, como dice Romanos capítulo 1, Él está atesorando ira para el día de la ira, para el día en que Él va a juzgar tanto a unos como a otros. Entonces, y no va a quedar es un consuelo también para nosotros, no va a quedar ningún pecado, no va a quedar ninguna maldad sin castigo. O es pagada en la cruz de Cristo, nuestra maldad ha sido pagada en la cruz de Cristo, o Jesús va a dar el justo juicio para aquellos que no se han arrepentido. Entonces Pedro dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. O sea, debemos estar esperando con ansias el día que nuestro Señor venga. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Es una idea de juicio, de que hay un juicio de parte de Dios para exterminar la maldad en la tierra. Y nosotros estamos esperando, y la tierra incluso dice que está esperando a que la maldad sea destruida. Entonces debemos vivir con un servicio sacrificial. O sea, debemos servir, y recuerden que servir es amar. Debemos amar de una manera sacrificial, amar al prójimo, amar al que está a nuestro lado, al hermano, al esposo, a la esposa. Debemos hacerlo y de manera sacrificial, o sea, nos va a costar a lo mejor tiempo, a lo mejor nos va a costar recursos, a lo mejor nos va a costar también ese vacío emocional, pero nuestro llamado a velar es a vivir una vida de servicio sacrificial, esperando a que Cristo venga, y una entrega a la misión. O sea, Dios nos ha dejado una misión, Jesús nos ha dejado una misión, y esa misión es ser partícipe de que le llegue el mensaje de salvación a todas las personas. Y tú y yo somos parte de esa misión. Entonces, el llamado que Dios hace para esa misión es el siguiente. Está en Hechos capítulo 17, versículo 30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas o acerca del pecado. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Él y regresen a Él. O sea, desde hace 2000 años casi fue escrito el libro de Hechos. Y Dios está inspirando a este autor, a Lucas, y está diciendo, ahora Dios está mandando a todas las personas en todas partes que se vuelvan a Él. Esa es nuestra misión como iglesia, llevar ese mensaje de salvación a todas las personas. Y ahorita en la prédica vamos a ver un poquito más sobre este mensaje. Esperamos también, o sea, nuestra esperanza está en la resurrección, en que Dios ha prometido que nos va a resucitar. Así como Él resucitó de la muerte,
pues así también nosotros vamos a resucitar. Juan 5, capítulo 28, versículo 28, 29 dice: no se sorprendan tanto, este es Jesús hablando. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. O sea, aquel que no se ha arrepentido pues va a pasar por el juicio de Dios. Pero aquel que ha confiado y ha puesto su vida en Cristo, que ha dicho: ok, yo era malo, pero yo, Señor, de verdad vi tu sacrificio y me arrepiento delante de ti, pues ese va para las promesas que el Señor ha hecho. Entonces, el juicio es para aquellos que no se han arrepentido. Es por eso la necesidad de nosotros como iglesia de extender el mensaje del evangelio, de orar también por las personas que aún no conocen ese mensaje, de invitar, de traer, de enseñarle. Tenemos ese llamado. Ahora, ese es el juicio para las personas que aún no conocen, y que hay muchísimas formas de que puedan conocer, y que Dios puede obrar, y Él obra milagrosamente y alcanza a personas que aún no le conocen. Pero aquellos que hemos creído, dice que en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Jesús está preparando un lugar para aquellos en los cuales confiamos en Él. Jesús le dice a los discípulos: si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús está preparando un lugar. Y hay una carta también en el que el apóstol está como intercalando o debatiendo con alguien imaginario que está diciendo: ¿sabes qué? Desde los tiempos antiguos Jesús ha prometido que venía, pero todavía no viene. Dice este apóstol que son burladores esas personas. Pero él responde: es que Jesús tiene misericordia y tiene paciencia, y todavía él está dando chance para que las personas puedan conocerlo, puedan arrepentirse y puedan llegar. Pero va a llegar el día en que esa puerta se va a cerrar y que Jesús va a regresar. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Tú y yo ahorita podemos especular sobre qué es lo que nos va a esperar cuando muramos. O morimos, o Cristo viene y somos transformados. Y ahorita del lado allá no sabemos lo que hay, pero Dios ha prometido que lo que hay es bueno. Que lo que hay es bueno si confiamos y si creemos en Él. Entonces, resumiendo, viendo todo esto, ¿cómo debiéramos vivir ahorita en el presente? Pues vivo en santidad y en una fidelidad constante, motivado por la esperanza del regreso de Cristo. Es como si tú estuvieras esperando, te han prometido que en Navidad te van a llevar a una semana al Hotel Plaza de San Carlos o a un hotel en Cancún, a donde sea. Pero te vas a pasar un año que vas a sufrir, que vas a esforzarte, que vas a trabajar. Y el fruto de ese trabajo va a ser ese descanso de 7 días. Pues de cierta manera la vida funciona parecido. Dios nos ha prometido un descanso al final de nuestra vida. Mientras tanto, hay que a veces en ocasiones sufrir incluso por causa de Cristo, pero vamos a ver su apoyo, su fortaleza y su mano poderosa en nosotros. Entonces, hay que mirar, recuerden el domingo pasado, poner los ojos en lo que verdaderamente importa, en lo que Cristo ha prometido. No debemos poner los ojos en la tierra, sino en lo que Cristo ha prometido. Entonces, mi esperanza futura define mis decisiones presentes. O sea, como yo me enfoque para el futuro y lo que yo quiero alcanzar y a lo cual yo quiero llegar, pues eso va a definir lo que yo decido hoy. Entonces, piensa a dónde quieres llegar en el futuro. Piensa y cómo quieres llegar también. Y eso va a definir tus decisiones hoy. O sea, si yo quiero lograr ser un buen ingeniero, por ejemplo, pues voy a esforzarme, voy a trabajar para entrar en una universidad y así voy planeando. O si quiero enfocarme en un área, pues me enfoco en eso. Si ponemos nuestra vida en Cristo, nuestra vista en Cristo y nuestra esperanza en Cristo,
pues entonces mis decisiones hoy puede ser que cambien radicalmente. Número 3, solo hay 2 destinos finales, vida eterna o condenación eterna. No hay purgatorio, no existe el limbo, no hay nada de eso. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre se muere, hombre o mujer se mueren, hay juicio y ahí en el juicio ya dictan sentencia. O sea, tú vas a estar delante de Dios en algún momento. ¿Estás preparado para estar delante de tu Dios y responder delante de tu Dios? Y finalmente, ¿vivo para la gloria de Dios o debemos vivir para la gloria de Dios comprometidos con su misión y proclamando el evangelio, comprometidos con lo que Él quiere que tú y yo hagamos? De esa manera es que Dios quiere que tú y yo andemos en esta vida, esperando en la esperanza futura, también viendo la obra de Dios en nuestra vida, porque verdaderamente Dios obra en nuestra vida, pero diciendo: Señor, yo sé que tú me has preparado un lugar y para ese lugar yo voy. Entonces, vamos a orar para terminar.